Hola, buenos días. Nuestro grupo está conformado por Javier Camacho, Sofía Gómez, Isabela Pineda e Isabel Duzán. Nuestro tema es arte, literatura y pensamiento romano. Buenos días, mi nombre es Javier Mauricio y antes de comenzar la exposición les voy a dar una pequeña introducción a lo que era el Imperio Romano y algunas características de este que deben saber para entender mejor el resto de la exposición. El Imperio Romano fue la última de las tres etapas de la historia de la civilización romana. Los romanos fueron una civilización de la Edad Antigua que se estableció en la península itálica y conquistó gran parte de Europa y el norte de África. La cultura romana fue de las primeras culturas en escribir sus leyes en papiros, tablillas de cera y pergaminos. Estos construyeron carreteras por las cuales transportaban dichos elementos y esta les ayudaba a facilitar su comunicación y el transporte de mercancías. La familia era como la columna vertebral para la civilización romana. Una familia podía estar constituida de lazos sanguíneos o por ser personas o miembros del mismo vínculo político o religioso. El arte romano. El arte romano es uno de los elementos más importantes de nuestra historia y también los más fáciles de reconocer debido a sus particulares características y a la fama de las principales obras del arte romano, ya que debido a ellas se logró conocer en gran parte cómo eran los romanos, sus estilos y la sociedad. En las pinturas del arte romano se trabaja mucho las siluetas y las figuras sin movimiento ni perspectiva. El arte romano hace referencia al conjunto de manifestaciones artísticas como la pintura, la escultura y la arquitectura, desarrolladas en Roma entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Durante este periodo, los romanos se expresaban mediante diversas técnicas asociadas a las artes decorativas y a la construcción de templos y monumentos. Características del arte romano. El arte romano expresa la idea de Roma como centro, el poder de la cultura y el Estado romano son protagonistas. El arte romano tuvo una gran influencia griega y intrusca a partir de la conquista de los romanos a otros territorios mediterráneos. El arte romano fue más variado y más moderno que el arte griego, por lo que tuvo mayor influencia en el Renacimiento y en la Edad Media. Entre las clases altas, los romanos consumían y estimulaban el consumo del arte romano. Tipos del arte romano. Los diferentes tipos del arte romano son la pintura. La pintura era una de las expresiones favoritas del arte romano. De segundas está la escultura, que así como la pintura, las esculturas eran utilizadas más que todo por todas partes en Roma, con diferentes categorías como cuerpos completos, bustos o rostros. De tercer lugar están los mosaicos. Los mosaicos siguen siendo las piezas de arte mejor preservadas del arte romano, ya que los materiales que los artistas utilizaban eran muchos más resistentes, como el vidrio, el mármol y las piedras. De cuarto lugar están los relieves. Era otra forma de expresión común del arte romano y eran más que todo utilizados dentro de los edificios. Aquí pueden ver una de las pinturas del arte romano que se llama Las bodas de Aldobrandinas. Es una pintura fresca datada aproximadamente entre los años 27 a.C. y 14 después de Cristo. Esta es perteneciente del arte romano. El arte romano en la arquitectura introdujo nuevas tipologías y géneros al combinar las características del griego y el etrusco. A diferencia del arte griego, cuyos temas solían ser mitológicos o religiosos, los griegos utilizaban para exaltar a los hombres, a los gobernadores y a los políticos. El arte romano narra y conmemora la batalla de los hombres, que es representada en arcos triunfales y en columnas conmemorativas. El arte romano en escultura se manifestó a través de relieves que estaban en las tumbas, que representaban como la vida cotidiana que había tenido esa persona y la cultura romana. Y las obras del arte romano siempre estaban con el propósito de algo, siempre las hacían con un propósito. El Imperio Romano y su predecesora, la República Romana, produjeron una abundante y célebre literatura, donde hubieron poesía, comedias, drama, historia y tratados filosóficos. Los romanos evitaban la tragedia, y gran parte de ella ha llegado a nuestros días. Pero la literatura romana no se debe por sí sola, sino que tiene que agradecerle mucho a sus vecinos los griegos, ya que los romanos cultos eran conscientes de su propia inferioridad literaria, que muchas veces llegaron a copiar los temas clásicos de los griegos e incluso pasaron al latín muchas de sus obras famosas. La literatura romana se comenzó a partir del siglo III a.C. y se caracterizó por tener una gran variedad de géneros literarios: poesía, prosa y teatro. De los autores más destacados se encuentran Virgilio, Ovidio, Horacio, Cicerón y Tácito. Influencia griega. Esta deuda con Grecia fue reconocida hasta por los propios escritores.
Horacio, uno de los poetas de la Edad Media de la literatura romana, escribió que Grecia introdujo las artes en un Lacio atrasado. El historiador Nigel Rogers, en su Imperio Romano, escribió que los autores griegos originaron muchos de conceptos filosóficos y políticos que influyeron en romanos como en Cicerón, Séneca, Boecio, Catulo y Virgilio. También, en una síntesis griega y romana, añadió que Roma no podía negar, y no lo hizo, que Grecia era más refinada y superior, tanto en lo intelectual como en lo cultural, desde lo que es la tecnología y la filosofía hasta lo que es la poesía y la escultura. En realidad, Roma difícilmente podía negar su cercanía a Grecia, ya que las ciudades griegas habían existido tanto en Baja Península como en Cilicia durante décadas. La literatura griega fue el cimiento para la literatura romana, desde las figuras retóricas hasta los personajes ficticios. La literatura romana fue la que continuó los principios de la literatura griega. La literatura griega es de suma importancia en la literatura universal porque fue la primera literatura. Además, fue donde se introdujeron por primera vez todas las figuras y recursos literarios para generar experiencias estéticas. Otra de la literatura de Roma son los dramaturgos cómicos. La literatura romana era escasa antes de las guerras púnicas contra Cartago. Se denominaban guerras púnicas los enfrentamientos militares entre los romanos y los cartagineses por el control del Mediterráneo. Fue una de esa época cuando Roma se vio envuelta en las guerras macedónicas y acabó absorbiendo a las ciudades y estados griegas. La literatura romana comenzó a finales del siglo III a.C. con la aparición de dramaturgos cómicos como Plauto, Terencio y Enio. A menudo sus obras se representaban durante uno de los muchos festivales de la ciudad donde el público era mayoritariamente masculino. La Edad de Oro de la poesía romana. Esto fue del 70 a.C. al 14 después de Cristo. Dejó escritores memorables como Virgilio, Horacio, Cátulo, Propercio, Tíbulo y Ovidio. Virgilio, Horacio y el exiliado Ovidio crearon un estilo clásico de escritura comparable al de muchos de los mejores escritores griegos. Pero sobre todo fue Virgilio el que dejó una gran huella, ya que a diferencia de muchos de los que lo siguieron, él ofrecía a su público una imagen más romántica de Roma. Pensamiento romano. El pensamiento romano es un campo vasto e influyente en la historia de la filosofía occidental y la cultura en general. Los romanos tuvieron gran influencia en el mundo antiguo y su pensamiento se basó en gran medida en las tradiciones y la filosofía de los griegos, aunque también incorporaron elementos de su propia cultura e experiencia. Aunque sea difícil precisar sus límites temporales y espaciales, se puede hablar de un periodo romano en la filosofía porque se produce un cambio de tono y estilo en el pensamiento. El cambio no es brusco ni supone una ruptura con lo anterior. Los dos primeros siglos son un periodo de gran confusión en la filosofía. Perviven los grandes dogmatismos helenísticos al tiempo que renace el platonismo, el aristotelismo y el pitagorismo. La filosofía deja de hacerse directamente sobre la realidad para convertirse en un gran comentario de los textos de Platón, Aristóteles y Crisipo. Desaparece lo que es la creatividad metafísica y la curiosidad científica. Domina cierta frivolidad literaria, o sea que sacrifica con frecuencia el rigor de la elegancia de la frase. Importa más el efecto de una buena fórmula que la consistencia de la doctrina. En la lucha ya antigua entre la retórica y la filosofía, la primera parece finalmente imponerse, convirtiéndose en el centro de gravedad de la educación. El predominio de la ética se hace ahora casi exclusivo. Las doctrinas filosóficas interesan únicamente el consuelo espiritual y el bálsamo para el alma inquieta, insegura e angustiada. Al romano no le importa la teoría sino la práctica, lo que es la ética, el derecho, la técnica, y la filosofía se va volviendo en un instrumento más para la acción. La Pax Romana, instaurada por el imperio, parece un estado definitivo y último, que incluso los griegos identifican sin más con la civilización. Exteriormente, la vida nunca había parecido tan segura ni el mundo tan transitable. El Mediterráneo prácticamente era un lago para los romanos. Pero por debajo de esa calma bullen nuevas inquietudes, sobre todo religiosas. De todas las creaciones del genio greco-romano, la religión había sido la menos profunda y valiosa, nunca tomada radicalmente en serio, había bebido sobre todo en los mitos y los ritos y había sufrido el desagüe constante del racionalismo filosófico y científico. Con el siglo I después de Cristo, la inquietud religiosa se hace predominante, se siente necesidad de una religión más existencial que ofrezca sentido a la vida y a la salvación al individuo.
Llegan de Oriente movimientos religiosos que van penetrando lentamente en las capas populares, lo que es el cristianismo, el judaísmo, Mitra, entre otros. Y la filosofía se vuelve religiosa. Se orienta hacia el misticismo y deja la nueva sensibilidad y los nuevos asuntos se introduzcan y ocupen el primer plano de su reflexión. La sociedad romana estaba marcada por la diferenciación de clases en torno a la riqueza y el origen familiar. Originalmente el pueblo romano estaba dividido en dos, patricios y plebeyos. Tras las luchas de los plebeyos por la eliminación de los privilegios, esta distinción fue perdiendo la relevancia con el pasar del tiempo. Uno de los legados más importantes que nos dejó la cultura romana fue la justicia romana, la cual tuvo gran impacto en la ley y la justicia de toda Europa y el mundo antiguo. La justicia romana proclamaba que todo mundo debía ser juzgado de manera equitativa, sin importar el nivel de riqueza o cargo social que tú tuvieras. Te debían juzgar igual que a los demás. Otro aspecto importante para el pensamiento romano es su ética, la cual se basaba en la virtud. Lo más importante para las personas romanas era llegar a ser una persona virtuosa, y para lograr esto tenías que cumplir una serie de responsabilidades con la sociedad y con tu familia. Además, los romanos también tuvieron una gran influencia a nivel de la religión, la literatura y la política, en particular porque fue una fuerza poderosa en la política mundial durante muchos siglos, y esta influencia se extendió a lo largo de todo el mundo antiguo. Aforismo. Somos hijos del pensamiento que Roma heredó de Grecia. Como vimos en la exposición, Roma se basó en muchos aspectos de los griegos, en su literatura, en su pensamiento e incluso en su arte. Lo que cambiaba un poco eran los temas que empleaban los romanos, ya que los griegos eran más sobre la mitología, sobre lo religioso, sobre los sentimientos. En cambio, los romanos se basaban más en aspectos como del hombre, de los políticos, de los gobernadores, de la fuerza, de lo racional. En cambio, los romanos pues era lo contrario a todo esto, era lo que un poco cambiaba, pero realmente Roma se basó en muchos aspectos de los griegos. Muchas gracias por la atención.